Buenos días, buenas tardes a todos y todas quienes están conectados hoy en nuestra sesión de networking en el coloquio de Macrohistoria y Mundo Actual, la historia global desde América Latina. El día de hoy tenemos una sesión donde 5 grupos distintos vinculados con historia global o con macrohistoria van a presentar sus iniciativas a fin de que podamos vínculos y podamos conocer los grupos de trabajo que están colaborando en diferentes regiones del mundo y especialmente desde América Latina. El día de hoy nos acompañan el grupo Global Literary Studies Research Group o Global S, que va a estar representado por la doctora Diana Roig-Sanz. Luego tendremos también a un representante del grupo History of Science, Technology and Medicine in Latin America, que va a estar representado por el doctor José Ragas. A continuación tendremos la participación del doctor Héctor Maldonado con la iniciativa de estudios globales que llega desde Perú. Después, para que México también esté representado, tendremos la propuesta de México hacia el mundo, Miradas Globales, liderado por Matilde Souto y Daniel Kent, donde también participa nuestra flamante participante de Macrohistoria, Andrea Torrealba. Y finalmente, para cerrar, tendremos la presentación del grupo América Latina, la historia global, reflexiones sobre el desenvolvimiento económico y el comercio internacional. Disculpen la traducción, pero en portugués no, no es suficientemente bueno. Al final de las presentaciones tendremos la oportunidad de dialogar y hacer preguntas a todos quienes están exponiendo el día de hoy. Y sin más preámbulos, y muy agradecida de todos por su participación y atención, los dejo con la doctora Diana Roig-Sanz. Vale, muchísimas gracias. Solo una pequeña propuesta, quizás si alguien tiene una pregunta durante la presentación la puede hacer en el chat, porque así luego las vamos recopilando, porque como somos muchos, o sea, yo creo que al final nadie se va a acordar de lo que ha explicado el primero, digamos. Vale, pues comparto la pantalla. A ver. Vale, ¿la veis bien ahora? ¿Sí? Vale, yo no os veo a vosotros, así que, bueno, si hay algún problema, alguien tendría que avisarme. Se ve perfecto. Bueno, vale, estupendo, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y voy a utilizar estos 20 minutos que antes decíais. Yo trabajo desde la historia global, pero aplicada a la literatura, y de hecho soy miembro del ENIU, que es el European Network of International and Global History, por si alguien todavía no conoce esta red. Además celebra un congreso cada 3 años y tiene también una publicación asociada y un handbook que va a salir en poco tiempo sobre Global History. Así que bueno, si alguien está interesado me puede contactar porque hago un poco de enlace con el ámbito iberoamericano. Bueno, pues os voy a presentar lo que hacemos en el grupo de investigación, que como os decía lo aplico sobre todo a la literatura y a la cultura, con un foco también en particular en el cine, pero las perspectivas que llevamos a cabo son globales y voy a daros algunos ejemplos para que podáis entender un poco lo que hacemos. Esta es Elena Sansinda de Elizalde con los escritores chilenos y español Pablo Neruda y Federica García Lorca. Elena fue una de las mayores figuras de la historia de la escena internacional cultural de la primera mitad del siglo XX, pero su papel de liderazgo y su impresionante red intelectual ha sido hoy todavía ignorada y tampoco cartografiada. ¿Qué es lo que está haciendo Elena en esta foto? Elena trajo a Neruda y a Lorca a Buenos Aires y es la razón por la que esta conversación está ocurriendo y por tanto deberíamos saber sobre ella porque ella es una de las muchísimas historias potenciales que todavía quedan por descubrir y que la historia global nos permite conocer con un foco muy especial también en las mujeres. Otro ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo, aquí tenéis 3 escritoras, Chimamanda Adichie, nigeriana, Han Kang, surcoreana, y Valeria Luiselli, a quien supongo que conocéis. Todas ellas forman parte de la narrativa contemporánea y que precisamente trata de abordar temas que son globales y temas que pueden tener que ver con los fenómenos migratorios, con los derechos humanos, con el cambio climático, con los feminicidios. Todo este corpus incluye autores muy conocidos como Orhan Pamuk, Murakami o Roberto Bolaño, pero las mujeres del sur global, como las escritoras que podéis ver en la diapositiva, todavía no han sido suficientemente estudiadas y es uno de los focos que nosotros tratamos de analizar.
Un último ejemplo tiene que ver con las circulaciones globales de la literatura y en particular con la cuestión de la escala, y nosotros nos basamos en 5 conceptos que son claves y que han dado fruto a un libro que os mostraré al final y que se va a publicar en la editorial alemana de Greuter, y los estudios literarios globales sobre los que nosotros trabajamos los basamos en 5 conceptos: el de escala, que podéis ver en la diapositiva, el de espacio, el del tiempo, el de agencia y el de la conectividad. Y sobre estos 5 conceptos nosotros trabajamos todos estos procesos culturales y estas circulaciones que tratamos de analizar. Un poco de historia del grupo. El grupo se fundó en el 2017, cuando yo llegué a mi universidad como investigadora en esa época, Ramón y Cajal, que bueno, es como si fuera del CONICET ¿no? en Argentina, para que nos podamos entender. Luego en 2018 obtuve este proyecto financiado por la Comisión Europea, que es un proyecto RC, que es un proyecto muy importante porque tiene, digamos, un presupuesto muy elevado y es una fortuna tenerlo. Y el proyecto se titula Social Networks of the Past, Mapping Hispanic and Lusophone Literary Modernity, y tiene esta perspectiva global, y además también trabajo con Big Data, o sea, con los macrodatos y con análisis a gran escala, y de lo que se trata, como veréis después, es de intentar analizar las redes que los mediadores iberoamericanos establecieron entre la pérdida de Cuba por parte del Imperio Español y la Revolución Cubana, como 2 fechas que podían, de alguna manera, y a pesar de las historias nacionales lógicas de cada país, unificar un poco ese espacio iberoamericano. Los miembros del grupo tienen trayectorias diversas y vienen de teoría literaria y literatura comparada, sociología, estudios de traducción, bellas artes, medios de comunicación y ciencia de datos, porque en el equipo tenemos a científicos de datos que nos ayudan para hacer esos análisis a gran escala. Y aquí había incluido algunas palabras clave que nos definen: estudios globales, estudios literarios globales, historia global, las 4 líneas de investigación de las que os hablaré a continuación, humanidades digitales, en este sentido que os mencionaba ahora, con el uso de análisis, y también el hecho de analizar redes históricas como el proyecto europeo, ¿no? La idea es que las redes sociales que todos utilizamos hoy en día siempre han existido, y los intelectuales en el pasado también, digamos, que estaban en contacto, y la tecnología nos ofrece la posibilidad de poder analizar esas conexiones. Literatura mundial es otro de los marcos con los que nosotros trabajamos: transferencia cultural, historia conectada y sur global. Las líneas de investigación, me vais a perdonar que la diapositiva está en inglés, pero bueno, digamos, pertenece a nuestra web, son 4. La primera, los flujos globales de traducción, y luego intentamos centrarnos sobre todo en esa figura de los mediadores culturales que antes mencionaba con el caso de Elena. No nos interesan menos los grandes escritores y los grandes nombres, nos interesan los traductores, los editores, esas figuras secundarias que la historia mainstream, la historia establecida que todos conocemos, ha olvidado, y cómo todas esas figuras estuvieron en el centro de esas redes, y digamos que tuvieron un papel muchísimo más relevante, ¿no?, que esos grandes autores o esos grandes científicos, esos grandes pintores, ¿no?, los grandes nombres de cualquier disciplina. También nos interesa analizar configuraciones más amplias que superan los marcos nacionales, y en ese sentido nos interesan tanto las literaturas más pequeñas como, por ejemplo, las literaturas de las regiones, por ejemplo, la circulación de la traducción en el Caribe o en el Río de la Plata o en el Amazonas, ¿no?, pues, o en los Andes, como hay otras configuraciones que también permiten analizar toda una circulación, en mi caso y en el caso de los compañeras y compañeros de libros, y las relaciones entre literaturas interperiféricas, ¿no? Pues en este caso no me interesa nada analizar lo que se tradujo del inglés al español, sino que me interesa mucho más analizar lo que se tradujo del portugués al español, por ejemplo, entre Brasil y Argentina, o entre el catalán y el castellano, ¿no?, pues entre lenguas que son más pequeñas. Mi compañera argentina Laura Fólica y yo misma somos las coordinadoras de esta línea de investigación. Aquí, a ver si lo podéis ver, quería daros un ejemplo de todos estos, digamos, intercambios, ¿no? En este caso podéis ver las traducciones que se han realizado hacia la literatura georgiana, y es la tesis doctoral de una de mis doctorandas, y que sirve precisamente para dar un ejemplo sobre todos estos debates entre centro y periferia, entre dominantes y dominados, entre el norte y el sur,
Y en estos casos, o sea, podréis ver a medida que avanza esta visualización, que en el caso de la literatura georgiana, y esto no es una excepción, los títulos más traducidos de literatura contemporánea fueron primero traducidos de otras literaturas periféricas o semiperiféricas, como el croata, el holandés o el italiano, y no del ruso, como sucedía antes de la caída del muro de Berlín, ¿no? Bueno, pues o sea, analizarlo a gran escala pues, nos permite también visibilizar ese papel de esas literaturas más pequeñas, en este caso pues, el armenio, el turco o el ucranés, pues toman un papel muy relevante, y podemos ver en este caso que el alemán también actúa como lengua intermedia. Ahora voy a ver si puedo salir de aquí. Vale, pues vuelvo otra vez a compartir pantalla completa. Vale, muy rápidamente he hablado antes de la novela global con los ejemplos que os había dado, ¿no? De Valeria Luiselli, de Han Kang y de Chimamanda. Lo que intentamos analizar es la novela desde una perspectiva global para reescribir un poco la historia de ese género y también para salir un poco de los debates de la academia angloamericana y centrarlo en el ámbito iberoamericano o en el ámbito de otras literaturas que han sido menos atendidas desde esta perspectiva global, y también focalizado en las mujeres, y por eso os daba el ejemplo antes de Han Kang, de Luiselli o también de Chimamanda, que es nigeriana. Nos interesan también estas identidades híbridas. Muchas de esas escritoras en este contexto global ya han nacido en sus respectivos países, pero se han desplazado a otros continentes o a otros países, y por tanto su producción está marcada por ese movimiento, ¿no? Que es característico de nuestro tiempo, y entonces pues eso lo incluimos en el análisis. La tercera línea de investigación tiene que ver con los entornos literarios globales, y aquí ahí ponemos en el centro, tanto en literatura como en cine, y ponemos en el centro ese término que acababa de mencionar de desplazamiento, el displacement, o sea, como el desplazamiento forzado o no, los exilios, las diásporas, el movimiento simplemente por cuestiones laborales o por estudiar en otro país afecta a la producción cinematográfica o literaria de los escritores. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, este sería un caso flagrante, ¿no? A muchísimos de los escritores y cineastas venezolanos no están en Venezuela hoy en día, sino que han tenido que exiliarse. Por tanto, bueno, pues qué es lo que ocurre en su obra, ¿no? en este contexto. Y luego también nos interesamos por esos otros espacios que también salen del marco nacional y que son espacios que llamamos espacios salvajes, como son los océanos, los ríos, los bosques, ¿no? O digamos el espacio. En el contexto del cambio climático o en el contexto de los refugiados hay muchas obras que se producen en el océano, pues todas esas muertes, bueno, si pensáis en el Mediterráneo, de muchos inmigrantes que vienen de África y que mueren en el Mediterráneo, bueno, pues hay una obra cinematográfica y literaria que tiene que ver con esos espacios, y tratamos también de analizarla. Y por último, lo que ya he mencionado antes sobre el desplazamiento y esa perspectiva de género que es central en los estudios literarios globales. Finalmente, el cine global, que en nuestro caso sobre todo nos centramos en el sur global, en las cinefilias del sur global, con esa perspectiva a gran escala que mencionaba antes, y para desenterrar el rol de las mujeres en la historia del cine. No nos interesan tanto a las grandes directoras ni las grandes actrices, sino otras mujeres secundarias que fueron, por ejemplo, promotoras de cineclubs. Y en la diapositiva tenéis dos imágenes. María Luz Morales, una periodista, traductora y además impulsora del Cineclub en Barcelona, donde está mi universidad y desde donde estoy hablando yo. Y Lola Álvarez Bravo, mexicana, fundadora también del Cineclub mexicano, muy amiga de Frida Kahlo. Frida Kahlo es ese gran nombre del que nosotros tratamos de vivir. Lola Álvarez Bravo, sobre todo conocida por su matrimonio con su marido, que nos interesa menos, nos interesa más ella en este caso, y Aina Mar Clariana es la investigadora principal de esta línea de investigación. Y aquí, que no sé si lo vais a poder ver porque ahora tendría que salir, pero bueno, todos estos puntos verdes son todos los cineclubs que se crearon en Iberoamérica. Si ahora yo me conectara a internet, pues veríais un poco en el tiempo desde 1910 cómo fueron apareciendo, y los que están los nodos en negro son los que no tenemos fecha de fundación, ¿no? Entonces, pues otra vez las visualizaciones como esta o el análisis a gran escala permiten poner en valor pues esta creación, en este caso de cineclubs, y ver que muchos de ellos fueron creados antes de cineclubs europeos,
y por tanto pues, rebatir esa idea de los centros innovadores en las periferias imitativas o de que Iberoamérica fue a remolque de otros países europeos, cosa que no es así porque lo sabemos por casos individuales o estudios que cualquiera de nosotros hemos hecho de manera individual, pero que cuando lo hacemos a gran escala pues todavía permite eso, matizar, modificar, cambiar todas esas ideas que la bibliografía tradicional nos ha dejado. El equipo, bueno, pues yo soy la coordinadora de este laboratorio y luego aquí tenemos a los investigadores que trabajan de manera permanente. Laura Fólica es argentina para que veáis, digamos, la proporción de latinoamericanos y me gustaría que fueran más, así que si alguien está interesado en doctorados me puede escribir. Marvin es de Paraguay y Aurea es brasileña. Benzi es búlgaro, Mot belga y Neus es como yo, española. Aquí tenemos los estudiantes de doctorado. Ana Brikashvili es la chica que os mencionaba antes, de Georgia. Profesores visitantes y antiguos miembros como Jorge Locani, argentino, que está trabajando en Oslo ahora, Paulo Lemos Horta, brasileño, que trabaja en NYU, Mod, que también fue visitante, y Lucía Campanella, con quien trabajamos muchísimo, que trabaja en Uruguay. Y luego Marta Puixán y Pau Bosch. Y las ayudantes de investigación, Elena está trabajando desde Perú, porque ella es, digamos, tiene familia, nació en Perú, aunque su madre es española, y estamos abiertas a nuevas incorporaciones. Bueno, si me queda un poquito de tiempo os contaré un poquito más del proyecto europeo, que es el proyecto central, digamos, el proyecto más grande, ¿no?, de toda la investigación, que os he resumido súper rápido. Entonces, como os decía, esta es Elena, San Elena de Lizalde, con Pablo Neruda y Federico García Lorca, y si exploramos un poquito más su trabajo, vemos esta otra diapositiva. Y en esta otra diapositiva lo que podemos ver es que Elena formó junto a otras mujeres, algunas conocemos sus nombres, otras no, ni siquiera su rostro, como podéis ver en la diapositiva, en los nodos que tienen los círculos que tienen los interrogantes. Pues Elena fundó una asociación que se llama Amigos del Arte entre 1924 y 1942. Y en esta asociación organizó 239 exposiciones, conciertos, conferencias y proyecciones de cine, e invitó a grandes figuras como Stravinsky, Kaiserling o Le Corbusier, el arquitecto francés. Elena y sus colegas iberoamericanos desempeñaron un amplio abanico de roles, algunos de ellos son conocidos, pero como os decía, los rostros de muchas de estas mujeres que estuvieron trabajando con ella han caído completamente en el olvido. No obstante, sabemos que todas ellas tomaron un rol destacado en el cine, como podéis ver en la parte superior a mano izquierda, pero también en redes intelectuales muy destacadas como la Liga de Naciones, que se creó después de la Primera Guerra Mundial, junto con el Instituto Intelectual de Cooperación Intelectual, en el que hubieron muchísimos iberoamericanos, como os enseñaré después, y que es uno de los focos de este proyecto europeo, el PEN Internacional, y también en los comités editoriales de importantes revistas como la revista Sur, Argentina, en la parte inferior a la derecha. Por tanto, las preguntas que nosotros tratamos de responder en este proyecto europeo es si es cierto que Elena y sus camaradas hombres y mujeres iberoamericanos fueron actores periféricos o, por el contrario, tuvieron un papel muchísimo más central y por tanto necesitamos urgentemente reevaluar ese papel. La segunda cuestión tiene que ver con las fuentes de los archivos y por tanto cómo podemos estructurarlos para generar conocimiento a gran escala que el resto de la comunidad pueda utilizar. Y por último, cómo podemos construir un modelo que permita analizar fenómenos culturales transfronterizos y examinar todas esas figuras, mediadores inexplorados y redes que han quedado olvidadas por la historia oficial de cualquier disciplina. Yo me centro más en la literatura y el cine, pero bueno, digamos de cualquier disciplina que vosotros podáis trabajar. Estos son los datos preliminares, es un fragmento de la red social de Elena Sonselina de Lizalde, que es un poco recuperando lo que os decía al comienzo. Todos tenemos nuestras redes sociales, pero los intelectuales del pasado también, y aquí podéis ver en 3 colores las amistades, digamos las relaciones que Elena estableció en color rojo con la Liga de Naciones y con el Instituto de Cooperación Intelectual, en azul con Amigos del Arte y en verde con la revista Sur.
Bueno, aquí veis justamente toda la formación de todos esos comités nacionales que estuvieron vinculados al Instituto Internacional de Cooperación, que fue creado por la Liga de Naciones y es lo que precede a la UNESCO, a la actual UNESCO que conocemos todos desde la Segunda Guerra Mundial. Y como veis, bueno, pues, o sea, van apareciendo todos esos comités nacionales. Los archivos están en la UNESCO de París. También hay archivos nacionales de los diferentes países y Elisabeth Carbó, una de las doctorandas que antes mencionaba, es la responsable de esta investigación y está realizando la tesis sobre ello bajo mi dirección y bajo la dirección de una profesora belga que se llama Raine Meilaerts. El archivo es riquísimo, es un tipo de material que en los estudios literarios no se utiliza porque es material que tiene que ver más con la diplomacia, aunque los temas de los que se ocupa son literarios, culturales, de derechos para, digamos, de derechos de autor, de políticas de traducción y bueno, de una serie de cuestiones que se estaban discutiendo en los años 20 que todavía no se habían institucionalizado suficientemente. Por tanto, creo que el proyecto que desarrollamos pues, es un objeto de estudio innovador porque se enmarca en este marco general de la historia literaria global y nos permite pensar en la Big History, que quiere decir estudiar la historia computacionalmente y bueno, lo podría desarrollar más, pero ahora no hay tiempo. También es otra forma de escribir la historia porque no nos centramos en los grandes nombres, sino en los mediadores culturales y en esas redes sociales. Por tanto, nos permite ver desde otro ángulo, ¿no? Pues, o sea, esas estrellas que no se ven igual desde España que desde Argentina y por supuesto centrarnos en el modernismo en el sentido inglés, ¿no? La vanguardia hispánica y lusófona, que desde los estudios clásicos sobre la modernidad han sido áreas geoculturales desatendidas. También hay un uso innovador de la teoría por ese enfoque empírico y descentrado. Nosotros intentamos, aunque yo trabajé desde España, pues como veis en el equipo intento que haya tantos latinoamericanos como sea posible y nuestra mirada siempre es desde la modestia y la humildad e intentar descentralizar, ¿no? Y romper con todos esos relatos que nos han llegado. Trabajamos con fuentes muy diferentes y por tanto con un material que creo que es muy rico y variado y analizar todos esos mediadores culturales a múltiples escalas y con sus múltiples roles, ¿no? Pues como os decía, no nos interesa solo la faceta de X mediador como escritor, sino como escritor, diplomático, traductor, crítico de cine, ¿no? Un poco todo el conjunto. Finalmente también me parece que es innovador en el método, por lo que os comentaba de utilizar los datos a gran escala y por eso trabajamos con los científicos de datos. Aquí en este caso veis los autores traducidos en una muestra pequeña de revistas publicadas en Barcelona y en Argentina y ahora veis todos los flujos de traducción que vienen de un lado al otro y no puedo entrar en cada nodo, pero los nodos tienen que ver con el origen del autor traducido. Entonces, como veis, la amplitud es inmensa y además son autores contemporáneos, lo que significa que las revistas iberoamericanas tradujeron en el mismo momento a autores de un amplio espectro de geografías del mundo de esa época y no estuvieron a remolque. Y muchas de esas traducciones son anteriores a las traducciones al inglés, francés o alemán. Por ejemplo, las obras completas de Freud se tradujeron antes al español que a otras lenguas y hay un primer fragmento de la Metamorfosis de Kafka que aparece en Revista de Occidente, una revista de Madrid, también anterior a las traducciones francesa o inglesa. El proceso de investigación, pues trabajamos con datos sociobiográficos, bibliográficos, geoespaciales y textuales. Los 4 focos del proyecto son los que se han mencionado antes, instituciones como la antigua UNESCO, las traducciones, las mujeres y el cine. La radio la hemos dejado de lado, cine centrado sobre todo en los cineclubs y la crítica cinematográfica. Los métodos cuantitativos, cualitativos, análisis de redes sociales y análisis geoespaciales y fuentes tanto digitalizadas como en papel, con esta perspectiva global que mencionaba. Y aquí un poco de producción científica. Hay algunos libros que yo he intentado que estén en abierto porque son libros carísimos en estas editoriales académicas y por tanto se consciente que la mayoría de investigadores no los podemos pagar. Por tanto, este libro, Organizaciones Culturales, Redes y Mediadores en Iberoamérica, está en abierto y lo podéis consultar sin ningún coste.
hay un artículo que publiqué con 2 compañeras en el Journal of Global History, precisamente sobre todas esas cuestiones sobre la noción de global. Este otro libro sobre mediadores culturales en las culturas periféricas, en Palgrave. Este no está en abierto, pero bueno, creo que quizá ahora debe haber bajado un poco el precio porque es del 2018. El libro sobre traducción y periódicos con Laura Folicar, mi compañera argentina, sí que está en abierto, y estos libros de Gruyter, Global Literary Studies, Key Concepts, va a salir también en abierto en 2022. Bueno, no sigo porque quizá ya es hora, pero bueno, en resumen, pues eso, ¿no? Lo que intentamos hacer es digamos, como hacer avanzar las nociones teóricas sobre la noción de global, y con esos 5 conceptos que os mencionaba, que son como un poco lo que vertebra nuestra investigación: espacio, escala, conectividad, agencia y tiempo. Promover la interdisciplinariedad entre las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias de la computación, contribuir al análisis de todos estos procesos, lugares y actores a diferentes escalas, y combinar el análisis cuantitativo con el cualitativo, y lo macro y lo micro, con una perspectiva que es sociológica, pero también la hermenéutica. Muchas gracias, y bueno, aquí sí que está la lista de todo lo que hemos ido publicando los miembros del equipo desde el 2018. Dejo de compartir y luego, no sé si alguien tiene alguna pregunta, pues puedo volver otra vez. Muchísimas gracias, doctora Roy. Las preguntas van a ser todas al final de las exposiciones. Les rogamos a nuestros expositores que por favor tratemos de mantenernos en el límite de los 20 minutos para que alcancemos todos a exponer. Y ahora pasamos con nuestro siguiente grupo de trabajo, que está representado hoy por el doctor José Ragas y tiene por título History of Science, Technology and Medicine in Latin America. Profesor Ragas, el micrófono es suyo. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Bueno, les envío un fuerte abrazo de Santiago de Chile. Quiero agradecer la invitación que me han realizado para poder presentar lo que estamos haciendo en el Working Group de América Latina de History, Science and Technology and Medicine. Y también, digamos, dar algunas pautas, algunos alcances sobre lo que hemos venido trabajando como grupo, pero también de qué manera digamos, lo que hacemos, que es STS, que es Science and Technology Studies, se vincula bastante con esta herramienta metodológica llamada historia global, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a compartir un PowerPoint que está por aquí. No sé si se ve bien. Está ahí. Perfecto, muy agradecido. Entonces, bien, lo primero que esto, digamos, es parte, digamos, parte de estas nuevas dinámicas que han surgido en los últimos meses y años sobre todo, y creo que han sido también en cierta forma catapultadas por la pandemia, como, digamos, como al legitimar y al normalizar el uso del Zoom y también de esas plataformas digitales como una forma de reunión o de alternativa frente a los eventos presenciales o a las conferencias que han estado suspendidas por un tiempo. Y básicamente lo que hicimos hace un tiempo fue crear un grupo dentro de un consorcio, dentro de un espacio más amplio, pero dedicado básicamente a lo que es América Latina, ¿no? Y esto es parte de lo que se llama el consorcio de History of Science, Technology and Medicine, que tiene su base en Estados Unidos, que es una mega, digamos, organización que reúne básicamente muchas aristas y muchas también, digamos, formas de plantear y de discutir lo que es historia de la ciencia, tecnología y medicina, desde, por ejemplo, grupos, como pueden ver ustedes ahí, hace también información sobre becas, también a lo que tiene que ver con eventos, ¿no? Y además también esta idea de, digamos, de generar más vínculos planteados de esa manera. Hay muchos grupos dentro de este consorcio que se han ido formando, varios de ellos, algo que nos dimos cuenta es que varios de ellos están asociados, digamos, tienen una base desde Norte Global, pero lo que queríamos era justamente tratar de mover el debate y mover, digamos, la discusión hacia lo que es América Latina, pero obviamente conectándolo con esos espacios, con estas instancias mucho más amplias, ¿no? Entonces fue así como con 2 colegas más que les voy a comentar ahora, creamos esto, ¿no? O sea, nos hicimos miembros del consorcio y creamos, digamos, un grupo dentro de eso que está justamente dedicado a América Latina. Se trata de sesiones mensuales organizadas a lo largo del año académico
digamos, del norte, ¿no? Y que hasta ahora han salido bastante bien, y que permiten además también tener bastante flexibilidad en cuanto, digamos, a invitados, en cuanto a temáticas, también nos permiten mucho aprender de cosas, digamos, que pudieron haber salido mejor en sesiones anteriores, y también, digamos, irlas mejorando para las próximas, ¿no? Se renueva cada año, entonces, y eso también permite justamente plantearnos algunas metas a corto plazo, pero también a mediano plazo, en función de lo que más o menos estamos necesitando, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido una sesión hace unos días que salió bastante bien, y la siguiente va a ser justamente el 2 de diciembre sobre historias globales de la ciencia y el medio ambiente, donde, digamos, hay alguien que sirve como chair, que organiza la sesión y que, digamos, modera, y además también los invitados, ¿no? En este caso, el profesor Lai Cedres y Stuart McCook, ¿no? De Guelph y anteriormente de Río de Janeiro, ¿no? Para quienes están, digamos, quienes tienen interés o curiosidad quizás en ver más sobre esto, estoy alcanzándoles el link por el chat, ¿no? Para que puedan, digamos, quizás entrar, o para que puedan ver también en qué consiste este grupo en particular, y también, básicamente es un grupo afiliado gratuito, ¿no? Que la idea precisamente es ir reuniendo más y más personas interesadas en el área. Vamos ya más de 200 en casi un año y medio, lo cual, poco más de un año, entonces eso también es bastante motivador para seguir creciendo y para seguir también incorporando. Pero básicamente el propósito del grupo es servir como una plataforma de encuentro, ¿no? Es servir, digamos, como un espacio de articulación, no solamente entre académicos que quizás ya tenemos una trayectoria más o menos ya quizás conocida, sino más bien la idea justamente ha sido de romper algunas cuestiones que a veces la academia misma termina creando, ¿no? Algunas divisiones, algunos muros y a veces que quizás son también complicados o no son visibles de primer momento. Por ejemplo, una primera elemento ha sido tener una suerte más de acercamiento generacional, o sea, desde investigadores ya con carreras consolidadas hasta aquellos que están comenzando su carrera como early scholars, pero también aquellos que incluso están como estudiantes de doctorado, ¿no? O sea, están ya, digamos, en una formación temprana y que están preparándose a hacer sus tesis o investigar, o en todo caso igual están publicando por primera vez. Eso también ha permitido o sea, refrescar el grupo y también ver qué se está trabajando como temas nuevos. Ha sido muy, muy enriquecedor. En segundo lugar, también ha ido con la cuestión temática, o sea, lo que es ciencia, tecnología y medicina es bastante amplio y permite también continuamente ver nuevos enfoques y nuevas perspectivas. Han sido también muy, muy interesantes, sobre todo porque permite plantear a veces temas que se trabajan en América Latina, que no se trabajan en América Latina, y que podrían tal vez trabajarse o ver por qué no se están trabajando, ¿no? Y también encontrar sobre todo elementos en común desde la región latinoamericana hacia otras áreas. Y precisamente también un elemento que hemos querido tratar de erosionar, o en todo caso, en el mejor de los sentidos, tratar de cuestionar, ha sido digamos, esta barrera de carácter geográfico, ¿no? O sea, si bien es cierto que discutimos, analizamos, estudiamos, publicamos sobre ciencia, tecnología y medicina, digamos, de manera general y desde América Latina, también es cierto que no podemos caer a veces en situaciones de centrarnos únicamente en América Latina, ¿no? Eso creo que de alguna forma por un tiempo afectó la forma de entender justamente disciplinas que son completamente transversales y universalistas, en sí, como la ciencia, tecnología y medicina, pero eso, digamos, lo que hemos querido hacer más bien es cuestiones más transversales, ¿no? O sea, trabajarlo más a nivel de temáticas antes que únicamente centrarnos en espacios geográficos. Obviamente hay una preocupación fuerte por establecer qué es la ciencia latinoamericana, qué es la tecnología latinoamericana, qué es la medicina en América Latina, pero esto no lleva, digamos, no lleva a cerrarnos o no crear diálogos con el norte global o incluso con áreas que quizás no han sido hasta ahora trabajadas, ¿no? Y para eso también algo que decidimos de arranque, del inicio, fue que no iba a haber un idioma único, digamos, en el grupo, ¿no? O sea, que quienes quisieran presentar en inglés, quienes quisieran presentar en español o incluso en portugués, completamente bienvenidos, que no íbamos a establecer una suerte de lengua franca. O sea, obviamente hay
no sería realista negarlo. O sea, el inglés sirve como lengua franca para muchos, pero la idea era, digamos, dar también espacio y no crear jerarquías entre quienes estén trabajando en diferentes idiomas, ¿no? Y algo que estamos tratando de hacer ahora es tener más presencia a nivel de portugués, o sea, a nivel, digamos, tanto del mundo europeo portugués como también, sobre todo, con el mundo brasileño, que, digamos, está a veces muy cerca, pero que a veces tampoco no nos integramos de manera también tanto como quisiéramos, ¿no? Y para eso justamente la idea era también descentralizarlo y tener 3 nodos a partir de los coordinadores, ¿no? Que era, en el caso de Diana Montaño, que está en Estados Unidos, en la Universidad de Washington, St. Louis, ¿no? Ella trabaja el tema de historia de electricidad y también difunde, digamos, enseña también los cursos de historia de tecnología en su universidad y también, digamos, tiene mucha presencia dentro de otros espacios. El caso de David Pretel, que está en Barcelona, ¿no? Y trabaja el tema de las patentes. De hecho, le enseña historia global y también tecnología en Barcelona. Y entonces también eso permitía diversificar, ¿no? Digamos, al no concentrarnos únicamente en un solo espacio y crear a su vez también circuitos distintos de expansión y de difusión de este tipo de conocimiento. Y finalmente, bueno, quien habla, que estoy en la Universidad Católica de Chile y donde tengo, digamos, doble militancia, enseñando temas de historia global y también de ciencia y tecnología, ¿no? Que es básicamente lo que llamamos en general STS, ¿no? O sea, no es solamente la historia de ciencia y tecnología, es lo que llaman Science and Technology Studies, o sea, es una visión mucho más social de los aspectos técnicos, infraestructura y metodológicos de la ciencia y tecnología, lo cual permite hacerlo también mucho más dinámico y más enriquecedor al momento de intercambiar experiencias. Pero nosotros 3 no podemos hacer toda la pega, ¿no? No podemos hacer todo el trabajo porque obviamente implica, también la idea es justamente diversificar, y eso creo que es el lema central del grupo. Y por eso tenemos un grupo de consulta central, ¿no? Un grupo, digamos, en el cual digamos, nos ayuda mucho para poder también proponer temas, para también corregir, para plantear sugerencias, para plantear también invitados e invitadas, ¿no? Y para también plantear objetivos y metas que sean más abiertas, más dinámicas, que sean más inclusivas también sobre todo, y que permitan también ir poco a poco expandiendo esta visión de la disciplina que nosotros tenemos. Entonces pueden ver ustedes ahí, digamos, este grupo se va renovando cada año, entonces nos permite también digamos, ir incorporando gente nueva, viendo también por dónde, por ejemplo, necesitamos más incorporar, por ejemplo, el caso de la profesora Eve Buckley de la Universidad de Delaware en Estados Unidos, pero que es brasilianista, ¿no? Entonces también de alguna forma ir poco a poco, obviamente, cubriendo algunos aspectos que quizás no hemos hecho en el anterior. Stefan Paul se acaba de unir también de Colombia, ¿no? Entonces ese tipo, digamos, de elementos también permite combinar temas, también, digamos, grupos y a su vez espacios geográficos. Ahora, dentro de esto, en lo personal tengo que decir que para mí ha sido realmente una muy buena oportunidad para poder justamente combinar esos 2 elementos que me interesan mucho, que es lo de STS, o Ciencia, Tecnología y Sociedad, pero a la vez también Historia Global, ¿no? Que entonces es parte también de lo que, bueno, Michelle es testigo ahí de, digamos, de cómo estamos tratando un poco de consolidar esas 2 áreas dentro del Instituto de Historia también, pero además vincularlo con otros espacios de América Latina y sobre todo además también, que es algo a mediano plazo, que es muy lento, ¿no? De entrenar estudiantes que trabajen historia, tecnología y medicina, o ciencia, tecnología y medicina, pero saliendo un poco del caso chileno, del caso latinoamericano, y que incorporen, no necesariamente como investigación, pero sí como una óptica que no se queden únicamente en la cuestión de las fronteras nacionales o la cuestión meramente territorial, ¿no? Sino que lo planteen como problemas comunes, que lo planteen como preguntas amplias, y eso básicamente la idea de este grupo es justamente eso, ¿no? Es intercambiar experiencias entre todos. Hemos tenido ya varias sesiones, como les decía, esto comenzó más o menos en 2020 y conocemos de correr el año académico 2020-2021. Hemos empezado justamente ahora en octubre con una nueva sesión, entonces hay una participación muy rica, muy variada, muy dinámica que estamos tratando de mantener durante todos estos meses. El Zoom ha funcionado bastante bien, pero igual uno echa de menos
conferencias presenciales, los talleres, ¿no? El poder compartir también, quizás, y también el poder discutir esto después de las sesiones, que espero que pueda ocurrir más adelante. Y básicamente ya de manera concreta hemos organizado varias, como les decía, sesiones mensuales, pero la idea de las sesiones también era establecer sesiones prácticas. O sea, digamos, una forma convencional y adecuada hubiera sido plantear un tema por mes y listo, y organizarlo, pero la idea siempre ha sido, como le decía, establecer contacto y también crear espacios de encuentro. Entonces, por ejemplo, una primera sesión que tuvimos en octubre del año pasado nos permitió hacer, digamos, un conversatorio sobre dónde publicar. O sea, si un académico joven o un estudiante de doctorado, ahora con toda la presión que tenemos de los papers, ¿no? Del publish and perish y todo eso, era darles pistas sobre dónde podría encontrar journals, dónde publicar sus investigaciones. Entonces, invitamos a editores de diferentes revistas para que ellos contaran cómo era el proceso editorial, y también un poco para quitarles el miedo a lo que es el proceso editorial mismo, ¿no? O sea, que ellos dieran tips de lo que debían hacer, también que dijeran qué es lo que no debían hacer, ¿no? Al momento de publicar, y un poco la idea es familiarizar a esto, digamos, a los integrantes, a los participantes con el mundo académico o con este tipo de instancias que a veces uno lo da por asumido, ¿no? Uno asume que el estudiante doctoral, digamos, lleva los cursos, termina y tiene que saber cómo postular a trabajos, tiene que saber dónde publicar, tiene que saber miles de cosas que a veces uno, quizás por no saberlo como profesor, no se ha preocupado en eso. Entonces, estos talleres buscan también justamente complementar, o en todo caso también, digamos, reforzar ese tipo de conocimientos. Y, por ejemplo, tiene que ver con un segundo tema que hicimos hace poco, que es con cómo postular a becas para bibliotecas, ¿no? Y acá invitamos a Ben Gross, que es de la Universidad de Tulane, de Lina Hall, perdón, y entonces él dio muchos tips sobre cuándo se debía postular, qué debían poner en las postulaciones, ¿no? Cómo, digamos, qué colecciones había en la Linda Hall. Entonces, y esto es muy importante porque también y también invitamos a ex becarios, a Rocío Gómez, a Justin Castro, a Carlos Dimas. Es muy importante porque también eso permite que los investigadores jóvenes o que están empezando pierden el miedo a postular, ¿no? Y que se animen a hacerlo, que tomen contacto con bibliotecarios o bibliotecarias, y también con ex becarios o becarias, ¿no? Entonces, hay una vocación que estamos tratando de cumplir de servicio para justamente acercar el tema de ciencia, tecnología y medicina de una manera práctica y ayudar a estos, digamos, a los colegas que nos están antecediendo, ¿no? Eso también va con este mismo espíritu de brindar un espacio a los estudiantes doctorales para que presenten sus avances de investigación, y es lo que se llama el Lightning Round. Es una sesión especial donde es muy parecido, no sé si alguien conoce a lo que se llamaba el elevator speech, que es como si alguien se encuentra contigo en el ascensor y estás encerrado por 3 minutos mientras subes o bajas de piso y te pregunta sobre qué investigas, ¿no? Entonces uno, para que no entre en pánico, uno tiene que tener como más o menos ya un rollo armado de 2 minutos, de decirle qué investiga durante ese tiempo. Aquí era un ejercicio de explicarlo en 7 minutos, ¿no? O sea, cuenta tu tesis, cuenta tu proyecto doctoral en 7 minutos, y era básicamente una sesión enteramente para ellos, ¿no? Para que puedan explicar eso, para que cuenten qué están haciendo, para que cuenten también las problemáticas a las cuales se han enfrentado, cierre de archivos, ¿no? A veces con problemas para becas, también a veces también problemas para encontrar el tema mismo, y también que vean que los que de alguna forma somos un poco más viejos, tenemos los mismos problemas que ellos, ¿no? Que ellos han enfrentado, ¿no? Entonces también un poco para que vean que esto es parte de una etapa en la cual ellos están, digamos, haciendo su trabajo. Y también permite saber los temas que se están trabajando, desde, por ejemplo, el hecho de la quinoa colonial, ¿no? Por Priscila, Julio está trabajando sobre hidráulica en los Andes, o incluso sobre la investigación de la vida extraterrestre en el México de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, la idea insisto, es crear espacio, y sobre todo crear un espacio amigable, un espacio amable, ¿no? Que permita justamente llevar a un punto un poco más ambicioso, que es el de Global STS, ¿no? Que es un poco lo que yo trato de hacer también en la
universidad, y con mis tesistas también. Ellos, digamos, les pueden preguntar cómo sufren un poco cuando les mando leer a veces cosas que tienen que ver con África, con Medio Oriente o la Unión Soviética, de sus temas, pero que al final la idea es justamente para abrir la cabeza a las preguntas, ¿no? Hemos hecho ya 2 sesiones indirectamente vinculadas con esto. Hemos invitado a profesoras y profesores que no trabajan en América Latina, como Carl Simron y Sarah Pritchard, de Cornell, una muy buena colega y amiga, para que justamente veamos espacios, puntos de encuentro, que fueron muy generosos en plantear sus propios temas y ver cómo podría servir esto para América Latina, ¿no? Entonces ellos escribieron un manual muy importante sobre tecnología e historia medioambiental, y también permitió también plantear preguntas en común, y un tema que es un clásico de clásicos, tanto en historia global como en ciencia y tecnología, ¿no? Que es centro-periferia. Es un debate que nunca va a acabar, ¿ya? Felizmente, ¿no? Y que se renueva cada generación, se renueva cada momento, pero que justamente invitamos a David Edgerton, que había planteado un muy buen libro sobre lo nuevo y lo viejo en la tecnología, y que también permitía con otros investigadores ya más latinoamericanos, latinoamericanistas, plantear preguntas de manera también similares, ¿no? Entonces, esto, ya estoy llegando más o menos al tiempo en 2 minutos, esto es, digamos, algunos de los, digamos, esfuerzos que estamos realizando como para encontrar puntos en común. Por eso me alegra poder participar en este evento en particular, ver también a otros colegas y amigos, por ejemplo, como los que me han antecedido del proyecto literario, de visualización, de circulación, o también otros que van a presentar en un momento más. Pero eso, básicamente, y ver las ventajas que puede tener implementar la historia global como una metodología, y también la riqueza de la diversidad de espacios, enfoques, al vincularlo con elementos como, por ejemplo, la cultura material, la tecnología, los objetos, el pensamiento científico, la medicina, las pandemias, ¿no? Las vacunas, que también son elementos que se están, digamos, discutiendo en la actualidad. Así que muchas gracias por eso, y quedo atento por si hay alguna pregunta más adelante. Muchísimas gracias, doctor Ragas. Es muy interesante su iniciativa. Y para avanzar con nuestro cronograma, le daremos ahora la palabra al doctor Héctor Maldonado, quien nos presentará su iniciativa de estudios globales desde Perú. Bueno, buenos días, amigos, amigas, desde Lima, Perú. Un gran saludo a todas, a todos. Y bien, Iniciativa de Estudios Globales tiene pues una proyección con amigos que están en otros continentes pensando el tema transnacional. Si bien Historia Global se orienta al mundo contemporáneo, vemos que lo global se encuentra en el mundo medieval. Hay grupos de Global Medieval History, por ejemplo. Entonces, no solo es el mundo contemporáneo. Iniciativa de Estudios Globales tiene varios seminarios en línea. Tenemos un seminario de antiguas civilizaciones, un seminario de estudios medievales renacentistas, un seminario de Asia y África, un seminario propiamente del mundo contemporáneo. Paralelamente se desarrollan eventos, uno con el Panamericano de Geografía e Historia, el tercer seminario Atlas Histórico, y otros eventos académicos. En el ámbito de la investigación tenemos 2 miembros que son Tila Almeida, que está en Jena. Ella desarrolla la educación, la experiencia formativa en la Polonia ocupada de la Segunda Guerra Mundial, específicamente de la experiencia judía, ¿no? En la Polonia ocupada. Ella es brasileña, está en Jena y se orienta a la historia polaca transnacional con la experiencia judía, ¿no? Wang Yi es otro miembro que tenemos de la Universidad de Nankai. Él desde Nankai ve el tema de México, China en el siglo XX y estas relaciones transpacíficas. Actualmente estamos iniciando un proyecto que es Atlas, mapas
de pobreza en el sur global. Estamos con el profesor Juan Esparza de la Universidad de Baylor. Él ya tiene un trabajo sobre México y Guatemala. Él está viendo el tema de aspectos sociales, económicos desde los distritos, según las encuestas y censos de Guatemala y México, y a partir de su experiencia proyectamos esto hacia Brasil, un país de África y un país del Asia sudoriental. En el caso de Sudáfrica hay amigos en la Cape Town University. En el caso de Sudasia Oriental tenemos amigos en BINUS, Universidad de Yakarta, la Universidad de Sarawak en Malasia. El Asia Sudoriental, a pesar que parece ser tan distante, tenemos la experiencia colonial de Holanda, la experiencia colonial de Inglaterra, el Asia Sudoriental presenta Filipinas, que tiene una larga experiencia hispánica, ¿no? La presencia americana en el siglo XX. Entonces, hay un fuerte experiencia católica en Filipinas. Entonces, hay una conexión con nuestra área, ¿no? Los filipinos, los académicos filipinos trabajan en muchas universidades del Asia Sudoriental, así que no es una región tan distante de la nuestra como parece indicar. Iniciativa de Estudios Globales, desde Lima, lleva a cabo actividades con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde la aproximación transnacional es bastante incipiente. Entonces, por un lado es la motivación y promover esta proyección, esta aproximación, y también con colegas de otras áreas continentales, buscando sobre todo desarrollar redes, no solo en el ámbito de la historia contemporánea, sino en otros ámbitos. Desde ya entiendo que tenemos espacios regionales desde los albores de la historia. Estos espacios regionales en el tiempo se han ido articulando, formando reinos, imperios, luego naciones, y esta experiencia transregional, transoceánica, ¿no? En sus diversos ámbitos, ¿no? Económico, político, cultural, espiritual, es el tema, ¿no? De lo que llamamos historia global, ¿no? Que aunque se vincula mucho al siglo XX y el mundo contemporáneo, entiendo que es una experiencia muy antigua, porque la experiencia transregional, justamente cuando uno ve el mundo moderno, uno ve la historia del ejército, la experiencia otomana, uno ve en el mundo otomano que hay muchos europeos, no solo en el ejército. Entonces, las experiencias imperiales del mundo del 16 al 18 son experiencias multiregionales, ¿no? Multinacionales, ¿no? Lo nacional entiendo que es una utopía, una idea, un imaginario, ¿no? Que se va forjando en el mundo moderno y parece concretarse, ¿no? En el siglo XIX. Ya en el siglo XX es difícil mantener esta homogeneidad imaginada, puesto que las relaciones comerciales son muy fuertes. Entonces, entiendo que lo que llamamos historia global es una experiencia cotidiana, ¿no? ¿No? Que la humanidad enfrenta desde los albores. Más bien sería la experiencia transregional, ¿no? Y luego de transregional, bueno, transoceánica, que existe desde los primeros momentos, ¿no? Entonces, si bien la historia contemporánea nos da una gran riqueza en sus investigaciones, uno puede encontrar en el concepto Ruta de la Seda muchos trabajos muy atractivos, o en los intercambios donde el mundo musulmán era mediador, ¿no? Entre Oriente y Occidente, donde vemos estas experiencias transregionales, transmediterráneas, transcontinentales, ¿no? Ahora, otro elemento
que llama la atención de Iniciativa de Estudios Globales es cómo a nivel micro, ¿no? A nivel micro tenemos experiencias globales, ¿no? En el ámbito de la pobreza, justamente, que es un tema que vamos a empezar con Baylor el próximo año, cómo las poblaciones con menos recursos económicos son al mismo tiempo poblaciones de una gran movilidad, ¿no? Es decir, el trabajo, la experiencia del trabajo es una experiencia transregional y transnacional, no en el siglo XX, ¿no? Sino vemos las guerras mundiales o antes de las guerras mundiales del siglo XIX, que los trabajadores que migran y cruzan fronteras son muy comunes. Entonces, lo micro, que puede ser una experiencia de la élite, una experiencia de los sectores trabajadores, al mismo tiempo es una experiencia global, es una experiencia transnacional, transregional, muy fuerte, ¿no? Y son este elemento, ¿no? De esta experiencia global a nivel micro que el proyecto Mapa de Pobreza del Sur Global desarrollaremos, ¿no? En coordinación, repito, con el profesor Juan Carlos Esparza de la Universidad de Baylor. Y bueno, vamos a completar con colegas de Sudáfrica y de Malasia. Bien, ante todo, muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a los presentadores anteriores. El trabajo de la profesora Roy es muy, muy llamativo, cómo combina el tema de la Digital History. Justamente hay un centro de Digital History en la Universidad de Luxemburgo. El profesor Durin llevó a cabo una presentación en iniciativa y con él proyectamos esta reconstrucción de las redes, que sería muy importante para el siglo XX temprano. Y en el caso del profesor Ragas, un gran historiador peruano que trabaja actualmente en Santiago de Chile, es muy importante su propuesta y su presentación, creando estas redes desde la experiencia de la historia de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias por la invitación y quedo presente las interrogantes y preguntas del público. Muchísimas gracias a usted, doctor Maldonado. Es una gran iniciativa y también un gran trabajo que ustedes están haciendo con la iniciativa de estudios globales, así que estamos muy contentos de haber podido tenerlo aquí en esta sesión de networking. Ahora continuaremos con la próxima presentación, que es la de México hacia el mundo, miradas globales, a cargo del doctor Kent y nuestra compañera Andrea Torrealba. Les solicitamos a todos los grupos, por favor, que respetemos el tiempo de máximo 20 minutos para tener unos minutos al final a fin de poder hacer comentarios o reflexiones y fomentar el diálogo, que finalmente es lo que nos convoca hoy en esta sesión de networking. Así que les dejo el micrófono a ustedes. Por favor, Daniel, adelante. Sí, yo empiezo. Ok, bueno, gracias, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto, ya repito lo que han dicho los ponentes y las ponentes anteriores a mí. Me entusiasma mucho este tipo de espacios, como decía hace un momento José Ragas, que puedan ser así como amigables para el intercambio, el diálogo y para irnos conociendo. Yo no tengo una presentación tan estructurada como algunas de las que se han hecho hasta ahora. Más bien me han comisionado para ser representante de este grupo que ya se mencionó, del cual forma parte también Andrea. Creo que en el público hay otros integrantes del grupo. Está Diana, Diego, no alcanzo a ver a todos, pero digamos que me honra mucho ser representante de este grupo, que además yo soy como un agregado posterior. Yo no fui parte del inicio, el grupo a mí me invitaron a formar parte de este seminario de Historia Global en el Instituto Mora, que en realidad es una iniciativa de estudiantes de posgrado encabezados por la profesora Matilde Soto, que ahorita lamentablemente no puede estar con nosotros, ¿no? Bueno, yo quisiera empezar, quisiera hablar sobre el grupo y sobre lo que hemos estado haciendo para un poco buscar puntos de encuentro y de diálogo. Es un grupo bastante excepcional. En México no existe un grupo así. Yo no sé si en otros lugares de Latinoamérica existan
pero en México tenemos una historiografía fuertemente nacionalista y latinoamericanista. Cuando se habla de lo internacional, se habla de Estados Unidos o de algún lugar de América Latina, es algo así muy eh, como fosilizado en ese sentido. Existen algunos grupos de historia internacional, pero son más grupos especializados en temas de historia diplomática, de historia oficial, de historia del Estado, con un énfasis así como muy estatista, ¿no? Y por eso digo que es un grupo, una refrescante anomalía y algo muy excepcional en el entorno mexicano, este grupo que han ido creando y del cual ahora yo formo parte. Es importantísimo, además, a mí me parece mencionar que es un proyecto muy experimental e impulsado por estudiantes. Eso a mí me parece muy importante en un gremio tan conservador y gerontocrático como el de la historia, tener esta clase de proyectos así impulsados por estudiantes que cuajan y que tienen tanta claridad, me parece algo muy excepcional, ¿no? Y son estudiantes que están interesados en distintos entornos. Hemos venido discutiendo temas en nuestro seminario sobre Argentina, Checoslovaquia, Egipto, India, Guatemala, distintos lugares de África, pero también en distintos periodos, un poco retomando lo que decía ahorita el colega Héctor desde Lima, no solamente enfocados en el siglo XX-XIX, sino que tenemos colegas que han estado tratando la modernidad temprana, ¿no? Como el verdadero caldero de lo global. Pero también, y eso es muy interesante para mí, no solamente tratando temas políticos, culturales o humanos, sino que tenemos colegas también que han estado haciendo historia no solamente ambiental, sino de actores no humanos, en este caso animales, lo cual me parece una de las vetas más prometedoras e emocionantes de lo global, ¿no? Bueno, habiendo dicho todo esto, yo quisiera, aparte, resaltar un poco las discusiones que hemos tenido al interior del seminario, que por un lado han sido teóricas, pero por otro lado han sido hasta, ¿cómo llamarlo? Como de posicionamiento casi como político, ¿no? No teníamos, o me parece que no hemos podido desarrollar, y si alguien aquí lo tiene, pues sería bueno comentarlo, una posición clara sobre eso que es lo global, ¿no? Hay todo un debate, e incluso yo me atrevería a decir como una moda, ¿no? De lo global, y nos interesaba entrar en diálogo con eso, sobre todo con las ideas del nacionalismo metodológico, la crítica al eurocentrismo que se plantea desde lo global desde hace ya más de una década, pero nos incomodaba también mucho, creo, la idea esta de tener que amoldarse a un paradigma concreto o fijo, ¿no? Que en este caso viene siendo dictado desde hace años, desde lugares muy concretos de la Academia Anglófona, ¿no? Y del Atlántico Norte, y hemos insistido mucho en la importancia de enfatizar la posicionalidad de lo que escribimos, de lo que platicamos, de lo que comentamos, de lo que queremos publicar. Es decir, eh, hemos insistido mucho en la pregunta de cómo pensar eso que nos interesa de lo global, pero a partir de nuestro lugar, ¿no? A partir de donde estamos nosotros. No pensando tanto en insertarse en una especie de marea que está ya ahí y que tiene una dinámica propia transnacional muy importante, sino pensando en no renunciar al contexto en el que estamos, a los materiales que nos interesan, las trayectorias que nos preocupan, que nos parecen importantes. Y también, sobre todo, pensando en hacerlo accesible a nuestras lectoras y lectores inmediatos, ¿no? Es decir, adoptar lo global, pero para pensar los problemas que son nuestros cotidianos y aquí y ahora, ¿no? Eso me parece uno de los grandes y válidas críticas que se le han hecho a lo global, ¿no? Hablaba el profesor Ragas de la necesidad de buscar financiamiento en ciertas bibliotecas y por supuesto que eso es muy importante, pero también hay que empezar a pensar en las metodologías y ópticas de lo global más allá del financiamiento de ciertos circuitos, ¿no? Eso me parece que es algo que nos ha preocupado mucho en términos metodológicos, cómo hacerlo desde donde estamos y con los recursos que tenemos, y es algo que hemos venido discutiendo y que creo que va a ser algo muy importante para el futuro de lo global más allá del Atlántico Norte, ¿no? Bueno, han surgido algunas propuestas en el seminario, ahorita hablaré de ellas, pero la primera y más importante me parece a mí es la de escribir en español, la de defender la idea de escribir sobre lo global, en torno a lo global, y hacer un ejercicio de historia global en español.
uno de los calderos, digamos, de las problemáticas globales es la historia del colonialismo, la historia del imperialismo. Y escribir en castellano, en español, sobre estas historias desde estos lugares es una manera no solamente de repensar la historia del imperialismo y la relación que el imperialismo tiene con lo global, sino de tratar de entender que no solamente se trata del pasado, sino del futuro, ¿no? La historia también se escribe para hacia adelante. Y esa es una de las grandes apuestas que creo que aquí todas y todos compartiremos, la importancia de leernos y de escribir en castellano, ¿no? Para nosotros mismos. Otro gran problema es el de pensarse en México o en Latinoamérica con relación a eso que se llama Occidente, ¿no? Lo occidental, esa es una pregunta importante, porque lo global ha crecido mucho en el Asia Oriental, en China, en Japón, en India, pero como una especie de contraparte al occidental. Lo global como una historia que no es la occidental, esta idea de no solamente lo postcolonial, sino lo antioccidental, me parece muy interesante, sobre todo lo que se hace en China. Pero en Latinoamérica estamos acostumbrados a pensarnos de manera muy ambigua y muy conflictiva como Occidente, ¿no? También. Y eso creo que es, en términos conceptuales, pero también metodológicos, un enorme problema. ¿Cómo hacer algo global que no sea nada más cómo insertamos nuestras trayectorias en Occidente? Y también cómo pensar más allá de eso que un colega que no sé si está presente aquí, pero muy querido Martín Vergel llamaba el latinoamericanismo metodológico, ¿no? O sea, cómo pensarse en lo internacional y en lo global más allá de eso, ¿no? Y yo agregaría con relación a Occidente. Llevamos demasiado tiempo queriendo reivindicarnos como occidentales y la historia global creo que nos permite problematizar eso y pensar en nosotros y en nosotros de otra forma, en nuestro pasado y en nuestro futuro. Bueno, yo quisiera decir algunas otras cosas, pero también quiero que Andrea participe un poco ahora en su visión. Yo solo diría que ha sido muy fructífero este grupo. Yo me uní al grupo a principios del 2021 y en lo que llevamos de este año hemos completado un evento que ahorita compartiré el cartel por el chat. Un evento muy interesante que fue un espacio muy lindo, muy amigable y además muy crítico de discusión a principios de septiembre de este año. Sirvió para sentar una serie de redes con personas como José Ragas en Argentina, otros colegas, en Brasil, en Estados Unidos, en Francia, y crear un diálogo que a mí me parece que tiene mucha promesa para el futuro. De ese encuentro y del seminario de este año viene ahora en preparación un libro editado, que será editado por el Instituto Mora y la Universidad Nacional Autónoma de México, en el cual se concentran todos los trabajos que hemos venido platicando y trabajando en el seminario, ¿no? Tenemos colegas, ya profesores consolidados y colegas estudiantes de doctorado que publicarán ahí. Y bueno, digamos que la misión, yo como lo veo para este espacio, y por eso celebro mucho la celebración de este evento de Macrohistoria, es seguir fomentando estas discusiones, seguir pensando en la escritura y en la discusión de lo global en español, seguir publicando, pero también, sobre todo, seguir creando espacios no solo para el diálogo, sino para el intercambio y la lectura. La historia global es un ejercicio eminentemente colaborativo. Nadie puede hacer historia global solito. Uno puede irse a meter el archivo aquí en donde uno que esté y hacer individualmente una historia profunda y compleja de algo local, regional incluso, pero lo global es necesariamente colaborativo. Implica síntesis, implica generosidad, implica intercambio, implica diálogo, y estos espacios nos tienen que ayudar a entender que lo global no va a funcionar todos solitos, atomizados y separadas, ¿no? Tenemos que irnos como leyendo más, siendo más generosos con nuestras lecturas, con nuestra forma de escribir. Eso me parece que implica un importantísimo reto al ejercicio propio de la historia, que ha sido pensado durante mucho tiempo ya, siglos diría yo, como un ejercicio individual, solitario, atomizado. Nos reunimos de repente a dar avances y luego nos desaparecemos y nunca nos vemos por ahí, nunca se vuelve a ver la gente. Yo creo que la global es una muy buena excusa y una muy buena, un buen motivo para hacer de la historia y del trabajo histórico algo más colaborativo, no solamente descentrado y poscolonial o como lo quieran ustedes ver, sino colectivo. Eso me parece muy importante, ¿no? Bueno, ahora compartiré en el chat el cartel de nuestro evento, donde podrán ver algunos de los trabajos que se presentaron y que estarán en el libro próximo. Y bueno, la idea yo creo que sería para nosotros
consolidar este espacio de seminario que tenemos ya desde hace, bueno, que tienen desde hace un par de años y al cual yo me uní este año, y pensar en hacerlo por lo menos un coloquio anual, ¿no? Y ahora me entusiasma mucho la idea de pensar en vincularnos entre todos los grupos que estamos aquí para seguir, sí, pensando de manera colectiva. Agradezco mucho otra vez al equipo de Macrohistoria por la invitación. Mando un saludo a todos los y las integrantes de nuestro seminario que estarán aquí o lo podrán ver después. Y me emociona mucho todo esto y estos diálogos. Gracias. Daniel, qué bonito lo que presentaste. No sé si haya mucho más que añadir. Yo tal vez solamente profundizar en dos reflexiones que hiciste y que me parece que son centrales en el grupo. Bueno, antes de eso, de nuevo, disculpar un poco a la profesora Matilde Souto, ¿no? Ella estaba muy emocionada de estar aquí presente, pero se le atravesó un problema personal y estaba muy apenada de no poder asistir. Ha sido también un pilar en el desarrollo de la historia con perspectiva global en México. La primera vez que yo escuché sobre historia global fue en uno de sus cursos durante la licenciatura, hace ya pues, más de 10 años, y a partir de ahí la profesora Matilde ha empezado a abrir una brecha muy importante en estos estudios en México, ¿no? Y creo que este seminario de doctorandos, bueno, y que también incluye a profesores, es muestra de no solamente bueno, de una demanda por espacios por parte de los estudiantes con perspectiva, que buscan espacios con perspectiva global, sino también, la verdad, una gran valentía por parte de algunos profesores que han abrazado estas demandas y han logrado abrir estos espacios en una academia, como dice Daniel, muy conservadora aquí en México y que ha sido muy difícil de ser escuchados. Son pocas las universidades que aceptan trabajos con perspectiva de historia global. Y todavía mucho más complicado encontrar a tutores o sinodales que estén capacitados o tengan la opción de dirigir este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, bueno, respecto a lo que comentó Daniel, a mí me gustaría solamente como puntualizar dos cosas. La primera es que creo que este grupo se ha construido a partir de una mirada crítica muy importante y muy fuerte. Y en ese sentido creo que hemos criticado dos cosas que a mí me emocionan mucho. La primera son cuestionamientos conceptuales. Es decir, hemos llegado a cuestionarnos, obviamente, qué es Occidente, pero también qué es el sur global. Podemos seguir utilizando esta categoría para hablar de lo que hacemos. Es todavía utilizable. Lo mismo sucedió cuando nos fuimos al siglo XX y con Guerra Fría, ¿no? Plantearnos ahí qué tanto este concepto sigue funcionando para explicar los procesos históricos que nosotros estamos estudiando. Y un segundo punto, que es un cuestionamiento acerca de la metodología, pero conforme se va cuestionando la metodología, creo que también se cuestiona la epistemología. Es decir, nos hemos cuestionado, como bien dijo Daniel, las formas de escritura de la historia, las formas de ir al archivo, de construir un conocimiento histórico a partir de las redes, de lo comunitario. Y estas metodologías entonces que se encuentran detrás de la investigación de la historia global, desde un lugar de enunciación particular, nos hace cuestionarnos entonces no solo cómo se construyen los discursos históricos, sino también las formas de creación del conocimiento. Creo que esto resulta muy importante, ¿no? Es decir, que no solamente quedarnos en el cuestionamiento de las metodologías acerca de la historia global, sino incluso el cuestionamiento de cómo se ha valorizado ciertos tipos de epistemologías en detrimento de otros. Y en ese sentido, bueno, tratar de plantear cómo es posible o no construir también un marco epistemológico referente a lo latinoamericano, ¿no? O a nuestro lugar de enunciación en específico. No sé si yo también, por ahí está Diana, está Diego, me da gusto verlos aquí. Y creo que, bueno, con eso hemos resumido un poco lo que hacemos. Queremos, creo que consolidar mejor este seminario, construir algo parecido a lo que han hecho nuestros colegas, la verdad, muy impresionante. Profesor Ragas, profesor Maldonado, la profesora Roy, muchas gracias por compartir esto. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros también esta iniciativa que viene desde México.
Y vamos a continuar con la última presentación de networking del día de hoy. Sin embargo, quiero aprovechar porque en el chat han hecho una pregunta sobre la posibilidad de hacer historia global desde la microhistoria, y ese justamente es el tema de nuestra conferencia magistral de cierre de mañana a cargo de la doctora Antonia Romano, así que les invito a todos y todas a participar de la conferencia de mañana de la doctora Romano. Bueno, sin más, quiero ahora darle la palabra a los participantes del grupo que viene desde Brasil y Argentina. Entiendo que también hay una colaboración ahí muy diversa y rica, que entiendo que va a presentar en este caso el doctor Gibaudi. Así que le dejo la palabra, pero si cualquier otra persona del grupo, como el profesor Crespo o Baza, quieren participar, lógicamente también tienen la palabra, y les pido por favor que tratemos de respetar los 20 minutos para poder dejar unos minutos al final para diálogo y preguntas, que ya tenemos varias registradas. Bueno, bárbaro. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, primero agradecer muchísimo, sinceramente, a la organización del coloquio. Ya tuvimos una mesa muy buena ayer, ¿no? Y muy bueno seguir este debate. También agradecerle acá a los colegas, a José, Diana, Héctor, Daniel y Andrea. Estamos tomando todos nota, ¿sí? Aprendiendo muchísimo, ¿sí? Con los grupos más consolidados y con los grupos en formación con un espíritu crítico bien intenso. El nuestro es un grupo, a ver, nos conocemos hace un tiempo con los colegas, con Eduardo Crespo, Alcides Batza, Marcelo Muñiz y Alexandre Freitas, que están acá también en la reunión. Pero como grupo de hacer actividades más sistemáticas, empezó básicamente durante la pandemia. ¿Sí? Al principio de la pandemia, les cuento un poco la cocina. Voy a ser bien breve, ¿sí? Para que tengamos tiempo para discutir. Cuando empezó esta locura de la pandemia, Eduardo dijo, pongámonos a leer, a discutir cosas. Entonces nos poníamos una vez por semana, dos, nos peleábamos mucho también, y descubríamos cosas nuevas también. Dijimos, bueno, ¿por qué esto que estamos haciendo entre nosotros, si queda acá, no lo pasamos a los seminarios de posgrado? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hicimos fue ofrecer cursos en la posgraduación. Tomamos como ancla la Universidad Federal Fluminense de Brasil, aprovechando que la universidad motiva lenguas extranjeras, incluyendo el español, no solo el inglés. Entonces nos permitían dar el curso en español, y empezamos a organizar cuestiones y autores que conocíamos y queríamos rediscutir, y autores que no conocíamos, ¿sí? Entonces, les muestro bien breve de qué se trataba un poco estos cursos, ¿sí? A ver. ¿Se ve ahí? ¿Sí? ¿Se puede ver? ¿Están viendo? Sí, gracias. Sí. Entonces, bueno, esto lo puse ahí, no es para leerlo yo ahora, es para que quede como registro, están nuestros nombres completos, email, las universidades en las que trabajamos, básicamente Argentina y Brasil. Parte de nosotros va y viene por esos lugares, ¿sí? Y dentro de Brasil, dentro de Argentina, no es solo el centro, ¿sí? No es solo el centro de Río de Janeiro y el centro de Buenos Aires, está el litoral, Santa Fe con Alcides, la rural con Alexandre, etcétera, etcétera. Después si quieren conversamos más. Entonces, básicamente dimos 3 grandes cursos, ¿sí? Abiertos con gente de varias disciplinas. En el posgrado de Economía, de la Federal Fluminense, pero aceptando, y de hecho hubo más éxito con gente de otras disciplinas, de historia, de derecho, de ingeniería, de biología, ¿sí? Entonces, tuvimos un primer curso en la que discutíamos cuestiones más conceptuales sobre Estado, mercado y moneda, tomando como casos de estudio referencias más inmediatas de América Latina. Un segundo grupo, un segundo seminario que fue América Latina en la historia global, ¿sí? Con esto que recién dijo Daniel, estaba acá anotando, siempre con la idea de romper el nacionalismo metodológico y también el latinoamericanismo metodológico, ¿no? Que dijo Daniel. Entonces, no pensar América Latina en sí, sino dentro de la historia global. Y ahora estamos dando un curso, y también, vaya que lo hablamos con Daniel, no combinamos nada antes, que tiene un título de Desarrollo Económico y Político en perspectiva de larga duración ambiental. Pero esta larga duración lo puse ahí para no asustar a nadie, en realidad es Deep History. Estamos leyendo a esta gente que habla de biología, simios,
historia ambiental, ¿sí? Ahora les voy a pasar los autores. Y bueno, estamos en el medio de ese curso, ¿sí? En el medio de todo eso intentamos publicar, de hecho lo que presentamos ayer fue publicado en revistas de divulgación, y ahora estamos trabajando más para artículos para revistas científicas, pero básicamente como grupo de información sistemático lo que hemos hecho fue dar estos cursos y empezar a participar de coloquios como el que ustedes están organizando, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea un poco más específica, ¿no? de los autores, a nosotros nos gusta mucho, ayer hablé de eso, de un arqueólogo, antropólogo, Robert Carneiro, que se pregunta sobre el origen de la centralización del poder en la especie humana. Después discutimos Estado con autores más conocidos de la sociología y la historia, como Jacques Tilly, Michael Mann, Polanyi. Discutimos también con algunos autores de la formación del Estado de América Latina, como Seylow, Soifer. Un término que nos gusta mucho es de un autor brasileño, Caio Prado Jr., que es el sentido de la colonización, ¿sí? Entonces, entender América Latina y la historia global, Caio Prado para nosotros es fundamental, es, como dice Italo Calvino, para los clásicos de literatura, para nosotros, Caio Prado es un clásico, lo tenemos muy como referencia, ¿sí? Para discusión y guía nuestras discusiones. Fernando Novaes, también brasileño, que trabaja en la misma línea que Caio Prado. Y bueno, después literatura en inglés, Philip Rourke, Erdmann y Sokolov, y otros clásicos de América Latina, como Mariátegui y Prebisch, ¿sí? Y el antillano Eric Williams, ¿sí? Ayer hablamos un poco en la mesa más específica de antropólogos e historiadores que nos gustan para discutir la cuestión del dinero y las finanzas en la historia global, como Keith Hart y Carlos Marichal, ¿sí? No tenemos mucho como referencia. Y como les decía, lo que estamos discutiendo ahora, bueno, lo que hacemos un poco las clases introductorias con los alumnos nuevos de otros cursos es empezar con los libros bestseller de divulgación, como el de Diamond, como el de Harari, por ir a las fuentes de esos autores, ¿sí? Entonces estamos leyendo bastante antropología económica, como Marshall Salins, historiadores que intentan romper con esta idea nacional metodológica, como Jack Goody, criticándolos también, y gente que se agrupa en estos términos que están también en construcción, como historia ambiental, deep history, como Boehm, Brabham, McNeil, Scott y Peter Watts, ¿sí? Entonces, básicamente voy a parar acá de proyectar. La idea del grupo es empezar a sistematizar, a publicar, a discutir. Por eso agradecemos muchísimo esta oportunidad. Yo ahora le paso la palabra, por lo menos para que se muestren la cara y quieran también complementar. Yo presenté muy rápido, el PowerPoint es todo muy armónico, muy negro sobre blanco, pero en realidad discutimos todo el tiempo, nos peleamos todo el tiempo. Y entonces le paso ahora la palabra. Bueno, Eduardo, Alcides, Marcelo y Alexandre, si quieren complementar, y agradecer una vez más a la organización y a los colegas. Bueno, no sé si el resto no. No, bueno, yo no tenía mucho para complementar lo que ya decía Javier. Diría que un poco todas estas discusiones en las que, digamos, que mencionó Javier se inscriben ya en proyectos de investigación que teníamos un poco de antes, pero que fueron un poco, digamos, se fueron torciendo en función de la pandemia y de cosas que fueron apareciendo en el camino bastante recientemente, diría. En fin, pero la idea nuestra es armar un grupo entre varias universidades de Brasil y de Argentina, si hubiera más, mejor, pero básicamente porque la mayoría somos o argentinos o brasileños. O sea, Alcides, yo particularmente estoy tanto en Argentina como en Brasil. Sí, bueno, buenas tardes. Un poco como comentaron Javier y Eduardo, la idea del grupo es introducirse en una temática más de largo plazo que vincula temas de Estado, de desarrollo
en esa visión más de largo plazo. Un poco como comentaron también otros colegas, el análisis de lo que es la historia larga requiere de una indagación teórica, que es, creo yo, el primer paso que fuimos dando, por lo menos en este tiempo que venimos trabajando juntos, e indagación después de distintas técnicas metodológicas, que es un poco el trabajo que requiere un proceso más profundo de publicación en revistas científicas. Así que un poco nos encontramos en ese proceso, y por eso aprovechamos este encuentro justamente para un poco instrumentar un diálogo con grupos de investigación que vemos ya están más consolidados y ya tienen una trayectoria más amplia en este campo, en esta forma de considerar la investigación desde las ciencias sociales. Así que bueno, abiertos ahora para el debate, preguntas y la posibilidad de hacer intercambios entre los distintos grupos. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguna de las otras personas que es parte del grupo quiere complementar con algo, porque también está Freitas. No sé si quiere participar o si no, ya cerramos. No, si quieres, Michelle, después Vale. cuando discutimos entre todos. Sí, Ya. no hay mucho más. Ahora les paso Bueno. los mails aquí por el chat. Gracias. Bueno, Muchas gracias. No, muchísimas Michele, está bien. Voy a poupados de mi portuñol. Alexandre está hablando. mucho gusto, Alessandre. No voy a poupados de mi portuñol hoy porque Javier, Eduardo hablaron bien y acá de Brasil no tiene mucho que acrescentar. Gracias. Bueno, gracias a usted. Bien, entonces estamos cerrando esta primera parte de la mesa de networking. Ha sido muy enriquecedora porque hemos podido ver la interdisciplinaridad y cómo diferentes grupos se enfocan en la economía o en la literatura o en la historia de las ciencias, la tecnología y la sociedad. Así que vemos que hay una gran riqueza de producción y de reflexión sobre temas de historia global de manera colaborativa en América Latina y otras regiones del mundo. También llama la atención que varias de estas iniciativas surgieron en el contexto de la pandemia, igual que Macrohistoria y Mundo Actual. Nosotros también somos un grupo, bueno, en realidad más de difusión y de conexión, pero también surgimos en el contexto de la pandemia, también aunamos investigadores jóvenes de diferentes partes de América Latina, así que tenemos eso también en común y queremos agradecer a todos por haberse tomado el tiempo de presentar aquí sus trabajos. Hay algunas preguntas que son generales para todas las ponencias, pero el profesor Maldonado ha levantado la mano, así que quisiera darle la palabra para que plantee las reflexiones o preguntas que quiera hacer. Ante todo, un gran saludo a los amigos de Brasil y Argentina. Una gran experiencia, como es muy reconocida, ¿no?, en América Latina en desarrollo de estudios transnacionales, sobre todo las relaciones entre Argentina y Brasil. Tengo dos líneas, ¿no? Uno, se habló del sur global, Tengo un colega de Senegal, en Senegal, para idea, ¿no?, de América Latina y África, pensando en el sur global que un colega mencionó, ¿no? El colega de Senegal habla Fulani, habla Wolof, que son los idiomas más importantes de su país, aparte del francés, que es el colonialista. Entonces, ingresa a la universidad, estudia inglés. Habla a los 22 años 4 idiomas. Esa experiencia de 4 idiomas es bien difícil encontrarla en Lima, Perú. Entonces, hablar de un sur global a veces me parece que es más bien la percepción del norte con respecto al sur, más que un sur global. Claro, hay elementos de pobreza, colonialismo que nos une, pero hay en África, con muchos colegas, he sido testigo de una experiencia de lo originario, lo que nosotros llamaríamos, ¿no?, naciones originarias, que es una marcada experiencia africana, a diferencia mayormente de las poblaciones urbanas de América Latina. Y el otro punto que me llamaría a poner ahí en debate en la mesa es los manuales de historia, ¿no? Los jóvenes en cada país de América Latina tienen estos referentes, los manuales de historia, ¿no? ¿Cómo podríamos repensar el manual de historia en cada uno de nuestros países a la luz del siglo XXI, ¿no? Como estos manuales de historia que tienen los chicos de 12, 13 años han sido hechos a mediados del siglo XX, quizás con una lectura desde la teoría de la dependencia de los años 70, ¿correcto?
pero ya en el siglo XXI necesitamos nuevos manuales que los chicos, porque un chico, yo les digo, ¿no? Hay gente de sectores populares en Lima, Perú, cuyos padres trabajan en Santiago de Chile, cuyos padres están en Milán o quizás estén en Nueva Jersey. Ellos no tienen recursos económicos, pero no les es raro tener ideas de Santiago, de Milán o Estados Unidos, siendo pobres. Entonces, ¿cómo esta experiencia que existe ya en sectores no solo elitistas, sino populares, cómo el desafío, entiendo, de nuestra generación, de estas décadas, es cómo transformar el manual de historia, que es una política pública, cómo hacer que los estados entiendan que este manual de historia necesita una aproximación distinta, ¿no? Una aproximación transnacional, una aproximación comunitaria, ¿no? América Latina tiene migrantes de todos los continentes. En Perú tenemos una gran presencia de la población china, que lo muy curioso, hay una colega, Linda Lumayán, de Filipinas, ella es de Botes, Santa Rosa, Lima, es de Filipinas, pero trabaja en Malasia, viene a Lima y caminando por la ciudad de Lima, nadie la reconocía como malaya o filipina, sino la reconocían como peruana. Le hablaban en español pensando que era peruana, porque sus rasgos las encuentras muy, muy fácil en Lima, ¿no? Entonces, esta riqueza latinoamericana, ¿cómo está? En Perú se habla de la comida de origen de otros continentes, pero entiendo, ¿no?, que los manuales de historia, ¿no?, en cada uno de los países debería tener un enfoque más transnacional, más internacional, porque va de la mano de la experiencia de los chicos, que no necesariamente van a hacer historia, ¿no?, pero que tienen, ¿no?, en la mesa o en su experiencia familiar, ¿no? Bien, gracias. Muchas gracias por sus comentarios y declaraciones, doctor Maldonado. Seguimos con la profesora Royce, que ha levantado la mano. No se le escucha. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Yo quería comentar alguna cuestión con respecto a alguna de las preguntas del chat y alguna de las cuestiones que han mencionado algunos de los compañeros. Primero, la apuesta por el español que comentaba Daniel. O sea, creo que yo no puedo estar más de acuerdo, pero creo que hay que distinguir a qué público te diriges y es importante también que estemos presentes como iberoamericanos, ¿no? Porque claro, vosotros habláis mucho de América Latina. Yo trabajo en Barcelona, pero con una perspectiva latinoamericana y global, o sea que me siento parte de este colectivo, en un colectivo que es Iberoamérica en este caso y del que a veces cuesta formar porque siempre, ¿no?, pues, hay que como reivindicarse. Pero bueno, más allá de esta cuestión, cuando yo voy a los foros europeos de historia global, siempre soy la única, ya no española, sino iberoamericana. Martín Vergel, con quien estoy muy en contacto y que conozco bien, pues es una de las pocas personas que hasta ahora yo conocía, que estaba también con estas cuestiones. Y cuando yo publico en inglés, también lo hago porque creo que es muy necesario que la voz de la investigación de Latinoamérica o de España esté también presente en estos foros, porque si no se olvida y ni siquiera se invita. Y eso ha hecho, por ejemplo, que en este handbook que os decía de Global History, que todavía está en curso, pues por suerte el hecho de que yo pudiera estar un poco cerca de todo este proyecto facilite que América Latina esté presente, no solo como objeto de estudio, sino que la voz de los propios investigadores latinoamericanos estén presentes. Y además, en este caso pedí a Matías Midel, que es el profesor alemán que se encarga de todo este proyecto, que haya financiación para la traducción, porque no todos los investigadores latinoamericanos tienen un conocimiento suficiente del inglés para escribir estos capítulos en inglés. O sea que yo diría que hay dos públicos, uno el nuestro, y es necesario escribir en español y escribir y definir qué es historia global desde nuestra posición, ya sea desde América Latina
o desde Barcelona, ¿no? Pero también hay otro que es el público internacional y en el que como mínimo desde España, con toda la presión que nosotros tenemos por publicar en inglés y por progresar en nuestras carreras, los chicos más jóvenes también, pues que también podamos estar presentes para que justamente no se repitan las mismas ideas que venimos leyendo desde hace tiempo. Bueno, pues esta era una primera cuestión que quería comentar. Con respecto al surf global que también mencionaba antes el compañero, también estoy muy de acuerdo, pero a veces es necesario justamente otra vez cuando vamos a convocatorias europeas recordar que hay un surf global y que ese surf global tiene que estar presente y que las historias que conocemos o los proyectos que se financian, pues bueno, pues mayoritariamente siguen siendo eurocéntricos, o sea que hay a veces que utilizar una terminología o un vocabulario según el público al que tú te estés dirigiendo. Y bueno, eso es lo principal que quería mencionar o destacar. Muchas gracias. El profesor Ragas pidió la palabra. No se le escucha. Perdón, decía que ha sido muy enriquecedor escuchar a las demás y otros colegas también que han presentado sus proyectos. Y esto obviamente plantea, digamos, algunas preguntas que creo que son reiterativas y también que están presentes en todos los debates actuales, ¿no? Por ejemplo, uno lo que decían, lo del idioma, definitivamente. O sea, yo creo que es importante seguir publicando, o sea, publicar en español y también publicar en otro idioma, ¿no? Digamos, en inglés, aun cuando esta relación es asimétrica, o sea, porque quienes publican en inglés no necesariamente comparten, digamos, lo que han hecho en español, ¿no? Aún trabajando, digamos, en área latinoamericana, o no hay una preocupación, o digamos, no hay tampoco, digamos, una suerte de reciprocidad en ese lado, ¿no? Entonces, pero sí, es cierto que hay que, como decía Daniel, hay que seguir insistiendo en eso, pero también me lleva esto a un segundo punto y es algo también creo que me mencionaron en el chat y también lo dijo Andrea, es ¿cuál es el mercado para historia global? O sea, digamos, ya hablando cosas más concretas, materiales, digamos, porque al final todo lo que estamos haciendo tiene que apuntar también hacia, o sea, justamente las generaciones siguientes. Si estamos entrenando a estas generaciones, o sea, ¿hay un mercado de historia global en América Latina? O sea, digamos, a nivel de puestos, a nivel de cursos, a nivel de becas, ¿no? O sea, si alguien postula, por ejemplo, con un proyecto de historia global, ¿cómo va a ser evaluado, ¿no? ¿Van a saber a quién evaluarlo? Si alguien manda un artículo de historia global a una revista, van a tener, digamos, gente para saber, digamos, cómo evaluarlo y que no termine cayendo, digamos, así como cualquier otra disciplina o metodología. Entonces, y por un lado creo que o sea, esto es un poco una trampa también, porque por un lado, creo que lo dijo, me parece Daniel, o sea, hay una moda, ¿no? O sea, hay una moda por historia global, hay una cuestión muy efervescente, muy visible, pero que no sé cómo aterrizarlo, o sea, no sé todavía cómo hacer que eso se traduzca en canales concretos de consolidación de la disciplina, ¿no? O de esta metodología al menos, ¿no? Y me ha pasado, o sea, uno mira en los libros que hay, y básicamente todos tienen como tercera palabra global, ¿no? Entonces, incluso aquellos libros que se han publicado en inglés y que no tienen la palabra global, lo traducen como global, ¿no? O pasa que trabaja en dos países y ya le ponen global en el título, ¿no? Entonces, por una parte, ya uno dice, bien, o sea, digamos, hay un entusiasmo, hay una presencia. A veces también me fastidia un poco cómo se trivializa, digamos, el término, ¿no? Pero creo que también en algún momento tenemos que tratar de entender de cómo esto necesitamos canalizarlo. O sea, hacia, por ejemplo, cursos, que creo que la forma más inmediata, quizás más sencilla, ¿no? En Estados Unidos, donde me he formado, en muchas universidades han encontrado la manera de atraer estudiantes poniéndole global a los cursos, ¿ya? O sea, por ejemplo, en vez de llevar como griego, romanos, o historia antigua, historia medieval, o sea, es como global 101, ¿no? Y global 102, ¿no? Entonces, y es atractivo, o sea, y son los cursos que más se llenan, ¿ya? Entonces, de alguna forma también eso permite institucionalizarlo y también, de alguna forma, ir como creando esta suerte de circuito para poder, digamos, tener algo más formal hasta que podamos, digamos, desarrollar ya proyectos un poco más amplios o incluso transversales, ¿no? Porque al final creo que lo que está pasando también, y es quizás miopía mía, es que cuando a veces utilizamos global, lo hacemos para
una suerte de reivindicación de América Latina frente al norte global, más que de como conexiones con el sur global o con áreas tipo Medio Oriente, digamos, Asia o incluso África, ¿no? Entonces, justamente creo que lo más rico del término es que no puede ser definido. O sea, creo que hay ciertas, más o menos, algunas pautas que podemos dar sobre lo que tenemos por global. Creo que en eso radica la riqueza del término, pero también un poco la pesadilla, ¿no? Digamos, hasta qué punto podemos ir estirando todo esto, creando nuevos puntos de encuentro, pero a la vez también mantener la solidez metodológica para, digamos, crear este tipo de disciplinas y darle digamos, un aspecto mucho más definido y un perfil mucho más concreto. Solamente eso, nada más. Gracias. Muchas gracias, profesor. Ha pedido la palabra Daniel Kent. Gracias. A ver, todo esto sí es muy importante. Hay varias cosas que quisiera yo decir rápidamente para no acaparar mucho el micrófono. Y en efecto, hace un momento se hablaba de la importancia de los manuales de historia. Y yo diría que sí. Y luego en el chat, Diana, nuestra compañera del seminario, preguntaba que cómo vemos el futuro en las próximas décadas de esto de lo global en América Latina. Y yo creo que una de las cosas que se tienen que hacer es salir de la ultraespecialización de la historia académica, por ejemplo, como nos hemos formado en estos últimos tiempos, a la paper, ¿no? Eso es necesario, eso se tiene que hacer para responder a las necesidades del gremio y de las dinámicas globales de producción y de intercambio académico, también para tener un papel en esta geopolítica del conocimiento en la cual es necesario estar involucrado, pero también la historia global tiene que ser algo que sea popular, ¿no? Tenemos que popularizarlo. Uno de los pasos son los relatos, como decían ahorita, los manuales, ¿no? Pero existen muchas maneras. O sea, yo creo que tenemos que empezar a pensar como historiadoras e historiadores en ir más allá del texto académico y pensar en otros tipos de materiales, no solamente el Internet, tiene un montón de posibilidades, pero también documentales. Es decir, tenemos que empezar a crear, a popularizar el relato de lo global desde distintos lugares, ¿no? Y eso en Latinoamérica implica sobre todo acabar con esta como excepcionalidad que se supone que existe, que estamos separados y aquí había algo y luego hubo otra cosa y nos descubrió. O sea, hay como una idea, uno cuando lee historia de la modernidad temprana, de lugares en Asia, en el Océano Índico, todo está marcado por las conexiones y tenemos la idea de que en América no. En América hay como este relato excepcionalista de que lo global empieza de repente con el colonialismo. Yo a lo que voy es, el gran reto, creo yo, en las siguientes décadas es popularizar estos relatos globales. Y se trata de relativizar los relatos nacionales, pero también de poner sobre la mesa todas estas conexiones que se planteaban ahorita de la comunidad china en el Perú, no sé, distintas cosas, pero en todo caso creo que para nosotros y nosotras el gran reto, como yo lo veo, es doble chamba, ¿no? Es complementar el trabajo académico riguroso que se tiene que hacer, pero también salir a lo popular, al texto digital, al manual no académico, a eventos con jóvenes no universitarios. Es decir, tenemos que estar en distintos frentes. Y eso también, nada más para redondear lo del inglés, yo no veo el inglés como una lengua colonial, es en efecto la lengua global, la única que tenemos, que es verdaderamente global, pero volvemos a lo mismo. Si queremos popularizar el relato, en nuestros países tiene que estar en español, no hay de otra. Y otra vez es doble chamba, ¿no? Tenemos que escribir en inglés, obviamente, como decía Diana hace un momento, pero yo priorizaría lo del español porque me parece mucho más urgente en términos, pues sí, políticos o sociales, ¿no? Estar involucrados en un debate más público. Gracias. Muchas gracias a usted, profesor. La verdad es que es bueno saber que hay temas que surgen en esta mesa que han estado surgiendo en otras de las mesas de coloquio, por ejemplo, el tema de los programas, de los manuales, de las formas de difusión. Tuvimos ayer una mesa de enseñanza y difusión de historia global, donde se habló mucho de este tema, así que me alegro de que haya cierto acuerdo, por más de que no lo hablemos antes, sobre cuáles son los diagnósticos que vemos, aunque sea algunos de esos. Le dejo la palabra al doctor Guibaudi.
Sí, gracias. No, bien breve, complementando, ¿no? Subrayando lo que ya dijeron los colegas de nuestro oficio, ¿no? Nuestro hacer investigación y enseñanza en las condiciones que nos son dadas, ¿no? Entonces, realmente la cuestión del idioma, del inglés, que colocaba acá la doctora Diana, un ejemplo, mi director de tesis comentaba, él, bueno, hace décadas que escribe, y cuando empezó a escribir en inglés, el journal tuvo muchísima mayor repercusión con colegas de otros países, no sé, bueno, podemos discutirlo, otros países periféricos, ¿sí? Y colegas también críticos del mismo campo y de varias visiones parecidas, que recién lo conocieron cuando él escribió en inglés. Entonces, eso es una condición clara. Al mismo tiempo, estas asimetrías, ¿no? Esto que decía Diana, mi director de tesis también comentaba mucho, es muy común que en general nos invitan a participar, pero como objeto de estudio, como caso de estudio, ¿no? Que sale el libro con la introducción y la conclusión del investigador del país central y ilustra su teoría con lo que le van diciendo de otros lados. Por lo menos era así hace 20 años, tal vez ahora sea menos. Obviamente eso es un campo en disputa, ¿no? En lucha en todos lados. El trabajo que mostró bien Diana muestra que no es el caso de ella, ¿sí? Pero bueno, es en esas condiciones que estamos luchando y haciendo. Y después está el tema que comentaba José, ¿no? De las modas y las tradiciones. Tener cuidado con las dos cosas, ¿no? Por un lado las modas que simplifican, homogeneizan, ¿no? Ahora todo es global o todo es decolonial, etcétera, etcétera. Y también las tradiciones en el más sentido de, bueno, no podés publicar porque esta es una revista de historia y acá está faltando una nueva fuente. No podés publicar porque esta es una revista de economía y aquí me está faltando la econometría, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son un poco de los desafíos de estos enfoques relativamente novedosos y más transdisciplinares. Y cierro breve para decir cómo es un ejemplo de estos conflictos cotidianos o luchas cotidianas, los cursos que damos nosotros en el grupo, en el posgrado de la Universidad Federal Fluminense, pueden parecer una cosa obvia, ¿no? Estar en Brasil, tienen que discutir América Latina, tienen que discutir Argentina, y no, es muy poco común discutir hoy, ¿no? Hoy es poco común en Brasil discutir biografía en español, los cursos de graduación, y en parte los cursos de posgraduación, ¿sí? De hecho, el programa de mi universidad para cursos en lengua extranjera estaba en inglés, ¿sí? Y entonces yo pregunté, mi mujer me dijo, pero si es lengua extranjera, el español debe poder. Y yo pregunté, me dijo, no, sí, claro que puede, perdón, etc. Entonces, y eso yo creo que fue muy productivo. ¿En qué sentido? Hay clásicos de la bibliografía argentina que no se conocen en Brasil y viceversa, ¿sí? Clásicos así básicos, ¿sí? Y no se conocen, no hay ese intercambio, ¿sí? Entonces, eso ya fue un gran logro. Y otra cuestión, acá ya estoy pidiendo ayuda, por ejemplo, los 3 cursos que dimos, siempre queremos que parte de los alumnos estudien e investiguen en México. Y nadie lo ha hecho todavía. Entonces después ustedes nos tienen que ayudar, ¿sí? O hacemos un Zoom, o hacemos algo, porque es otra vergüenza, ¿sí? Que nos falta eso en Argentina, no digo que falta en todos lados, pero falta en general, ¿sí? Parece una cosa obvia y no lo es. Sí, era eso nada más complementando. Con gusto, Gracias. Javier. Muchas gracias. Ha pedido la palabra la profesora Roig, pero antes de dársela quisiera aprovechar para transmitir una pregunta que le han hecho del chat, y específicamente si podría ampliar un poco su experiencia en la utilización de ciencias de datos y su representación, y también cuáles son los datos de interdisciplinaridad en el proyecto que nos ha presentado. Vale. A ver, yo trabajo con metacatálogos, o sea, nosotros nos hemos centrado en la circulación de libros en Iberoamérica y en las traducciones, por tanto me puse en contacto con las bibliotecas nacionales de Iberoamérica y entonces, como os podéis imaginar, el estado de cada catálogo, si están digitalizados o no, es muy dispar. Hay bibliotecas que están como más abiertas a compartir sus datos en abierto, otras que menos, y he establecido diferentes contactos. Por ejemplo, con la Biblioteca Nacional de México tuvimos una reunión, con Argentina fue bastante complicado.
Con Brasil más fácil, y las bibliotecas nacionales de Lisboa y España tienen sus datos en abierto y los puedes descargar. O sea que, bueno, en principio pues nosotros hemos trabajado con metadatos de los catálogos. Ahora sería muy largo porque hay evidentemente sesgos, o sea, bueno, todo eso es otra discusión, o sea, los sesgos que producen los datos, y tiene que ser un trabajo como muy riguroso y honesto, pues porque, o sea, tienes que, digamos, ir contrastando lo que te dicen los datos con tu propio conocimiento como investigadora y conocedora de la época. Pero bueno, o sea, esa sería la experiencia. Con respecto a la interdisciplinariedad, yo me he formado bastante, también hice algunos cursos de código tipo Python y R, pero o sea, no es a lo que nosotros tenemos que aspirar como historiadores o historiadores de la literatura, sino a lo que tenemos que aspirar es a poder dialogar con los científicos de datos, a entendernos, y en eso me he centrado. O sea, conozco herramientas, o sea, el tipo de preguntas que podemos plantear, qué es lo que los datos me pueden responder, qué es lo que los datos no me pueden responder y cuáles son sus limitaciones, y un poco en ese ámbito nos movemos. La interdisciplinariedad evidentemente lleva un tiempo, no es natural, pero es rica, y ahora ya llevamos unos años trabajando en ello, y bueno, pues o sea, yo creo que es más de lo que cualquier investigador individualmente podría conseguir. Y nada, solo quería comentar con respecto a la moda y tal. Yo creo que más allá de la moda, o sea, la historia global es una necesidad, y la circunstancia de la pandemia es como el máximo exponente. No tenemos una política global de salud, porque ya a la vista está que cada país hace lo que quiere, hay una distribución completamente desigual de las vacunas, y etcétera. Entonces, es una necesidad de hacer historia global. Por las circunstancias que vivimos, por el cambio climático, por las grandes crisis migratorias que tenemos. Siempre evidentemente ha habido flujos de migración, pero bueno, o sea, digamos en los últimos años pues más. Entonces es un campo emergente que se está institucionalizando. Yo creo que eso pasa por crear revistas sobre historia global. Hay algunas, como mínimo las que yo conozco están en inglés, como el Journal of Global History, y que bueno, más allá de la autopromoción, o sea, fue un monográfico muy pensado, que nació de un ciclo de conferencias que organicé sobre la noción de global, y allí participa un investigador antropólogo brasileño, un sociólogo, una historiadora del arte, alguien que viene de la literatura y alguien que viene de los estudios de media study, y todos reflexionando sobre la noción de global y cuáles son los préstamos que van de una disciplina a la otra. Por tanto, para mí eso, revistas, congresos, redes como las que habéis creado, y os felicito por ello, y me sumo a la iniciativa de Daniel. Si hubiera un congreso en español sobre historia global sería estupendo, porque para mí ha sido una oportunidad pues poderos conocer, y evidentemente hay que crear la comunidad, y la comunidad es esta, ¿no? Las personas que ahora estamos reunidas, pero debe haber más gente, y cuando se crea una comunidad eso permite que los programas de la universidad, que es una institución que va mucho más lenta porque es como un dinosaurio mayor, pues puedan ir cambiando, y todas esas historias tan nacionales que habíais comentado en México, en España también. O sea, hay ahora unos estudios de historia global en la Pompeu Fabra, pero que llevan 3 años, creo, y es la primera universidad que los tiene. O sea que bueno, es un camino, pero que yo creo que está iniciado, y me alegra mucho ver que hay eso, ¿no? Que empieza a haber una comunidad. Yo la noción de global la tomo como una perspectiva de investigación, como una premisa epistemológica, y creo que esos 5 conceptos que os planteaba antes de espacio, escala, tiempo, agencia y conectividad sirven mucho para pensar todas las cuestiones de las que estamos hablando, no importe el objeto de estudio que sea, ya sea la agricultura o el comercio o la literatura. Bueno, muchísimas gracias. Justamente ese objetivo de crear comunidad es lo que nos ha movido a llevar a cabo estas tareas de macrohistoria y organizar este coloquio. De hecho, hay un motivo para la esperanza. En nuestra base de datos hay 2.490 personas que alguna vez se inscribieron a alguna de las charlas que hemos organizado, así que parece que hay interés en América Latina, y yo creo que además instancias como estas, donde podemos generar vínculos entre diferentes iniciativas vinculadas con la historia global, creo que también son una base interesante para ir pensando en una comunidad cada vez más madura y más fuerte. Hay una última pregunta que en realidad quisiera hacerla porque le hemos estado hablando siempre, pero no hemos ido tan directamente al tema,
y para ver si alguno quiere cerrar con alguna reflexión final al respecto. Y llegó por el chat y la pregunta dice, si es posible crear un nuevo centro de pensamiento al margen de la academia anglosajona. Crear estos espacios, publicaciones, líneas de investigación de historia global desde América Latina contribuirían en un mediano o largo plazo para descentralizar la construcción de este tipo de conocimiento. Bueno, como nadie dice nada, yo creo que en realidad justamente, bueno, sí, Daniel. Rápidamente. Yo creo que el gran problema que tenemos para esto que se plantea en esta pregunta de crear es que la mayor parte de los diálogos que tenemos son en espacios así, como el que han creado ustedes, ¿no? Porque seguimos trabajando, por lo menos yo y muchas de nosotros, en universidades nacionales, ¿no? La Universidad Nacional de no sé dónde, la de no sé dónde. Y por eso decía yo, insistía yo en esta cosa de popularizar el relato global. Es una de las maneras de avanzar hacia un estado en el que, un momento en el que los estados también se tomen en cuenta y en serio esto de relativizar lo nacional, porque eso va a tardar mucho, pero la única manera de, o sea, porque el centro de conocimiento que se ha creado en el Atlántico Norte no lo creó ningún estado, lo creó el mercado y la industria académica y de publicaciones que no existe más que en inglés, ¿no? Y eso aquí no lo tenemos. Hace rato José Ragas hablaba del mercado de lo global. Se tiene que crear, como tantas otras cosas, creo yo, desde el Estado. Y ese es un problemón que tenemos que ir viendo. Y el Estado Nacional, pues es, si la universidad es un dinosaurio, el Estado Nacional es un fósil, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problemón, pero por lo pronto yo creo que espacios como el que han creado ustedes son un paso gigante, ya de entrada. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por participar de esta sesión de networking. Ha sido muy enriquecedor realmente poder escucharlos y conocer las diferentes iniciativas. Quisiera recordar que en el chat han ido publicando los datos de contacto de los grupos. También se publicó la información de esta sesión, esta reunión científica que se organizó en México. Están los datos de contacto también de los expositores, así que todos pueden verlos ahí. También saludos a las personas que se han conectado desde Panamá, desde México, desde Perú, de diferentes partes de América Latina. Y sin más que decir, agradecemos también el apoyo de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Católica de Chile, que están apoyando esta instancia de diálogo. Y finalmente quisiera aprovechar para invitarlos a la mesa que tenemos dentro de una hora, que tiene como título El Pacífico y el Atlántico durante la era de los imperios ibéricos. Va a partir a las 3 horas de México, 16 de Chile y Argentina, y bueno, 14 de Colombia. Espero que estén muy bien, gracias a todos y seguimos en contacto.